Lección 1 para el 5 de octubre del 2013. El santuario celestial. En esta oportunidad vamos a tener el privilegio de repasar durante este trimestre el tema del santuario celestial, teniendo en cuenta que este tema para la Iglesia Adventista el séptimo día es único, de gran relevancia, y dentro del mundo protestante y católico la Iglesia Adventista tiene el privilegio de tener esta luz que nuestros hermanos de otras denominaciones no manejan como doctrina, siendo esencial porque nos permite comprender el Evangelio en embrión, como es el santuario. Todo lo que ocurre allí es el Evangelio en embrión. Y la realidad cuando Cristo viene es prácticamente ver muchos de los símbolos del santuario hechos realidad. Y continúa la experiencia del santuario, como dice el título de la lección en esta semana. Terminó el de la tierra, pero hay un santuario celestial. En el santuario terrenal allí estaba Cristo sacrificado, allí estaba Cristo con las manos abiertas para recibirnos a todos. Y ocurrió lo más maravilloso, ¿verdad? El medio y modo, el plan de salvación para usted y yo ser perdonado, salvado por la sangre expiatoria de Jesucristo, por su sacrificio. Cristo el pan, Cristo la luz, Cristo el que intercede por nosotros, la presencia de Dios, todo allí está en el santuario. Por eso en este trimestre no deberíamos perder ninguna lección. Esta está saliendo tarde, que en este país las cosas, Venezuela, como está la situación, se hace difícil que estos folletos lleguen a su debido tiempo. Bueno, dice la primera lección de este tema, santuario celestial. Esta primera lección, domingo 29 de septiembre, la residencia de Dios. ¿Dónde reside Dios? A menudo decimos que Dios está en todas partes, dice la lección, o que es omnipresente, lo que significa que está presente en todo el universo. ¿Dónde está Dios? Abreviando, ¿dónde reside Dios? Primera de Reyes 8:49 nos manda a leer la lección, y el Salmo 102:19 pregunta, ¿qué nos enseñan acerca del lugar donde Dios mora? ¿Cómo hemos de entender lo que esto significa? Podemos entenderlo. En Primera de Reyes 8:49 dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. Ya allí Primera de Reyes 8:49 nos está diciendo dónde es la residencia de Dios. ¿Dónde es? En los cielos. Tú oirás en los cielos, hablando de la oración, en el lugar de tu morada. Y en el Salmo 102:19 dice, porque miró desde lo alto de su santuario, Salmo 102, versículo 19. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra. Es esa expresión tan bonita del Salmo 102, versículo 19, palabra de Dios. Miró desde lo alto de su santuario, y lo vuelvo a repetir como un paralelismo, miró desde los cielos a la tierra. Si combinamos las dos oraciones diríamos, Jehová miró desde los cielos donde es su morada, pero de lo alto de su santuario, allí miró hacia la tierra. En otras palabras, Dios reside allí en el cielo y en un lugar muy específico, en el santuario, aunque está en todas partes, en el sentido de que nadie escapa a su presencia, no que es todas partes, que sería panteísmo, sino que Él puede en su omnipresencia estar mirando todo lo que ocurre en la tierra y en el cielo. Tiene algo especial, pues,
dentro del cielo hay un espacio que se llama santuario celestial. Allí habita Dios. Por eso termina la edición del día domingo, dice, y el santuario celestial, dice, permítame leerlo, aún así, la Biblia presenta el cielo, Juan 14, 1, 3, y el santuario celestial como lugares maravillosos, ¿verdad? Reales, donde está nuestro Dios, ¿verdad? Tenemos que llegar a la conclusión de que el cielo y el santuario celestial son lugares donde Dios condescendiente, condesciende, tiene el privilegio de encontrarse con su creación. Alabado sea el nombre de Dios. La otra parte del día lunes 30 de septiembre nos habla de la sala del trono. Una vez que ya sabemos el lugar de residencia, está en todas partes. Bueno, es tan maravilloso que hasta puede estar aquí, está con nosotros a través del Espíritu Santo. Pero hablando de ese Dios Padre maravilloso, ¿verdad? Su residencia allí en el cielo, específicamente en el santuario. Aunque nada escapa, puede cubrir todos los sitios y espacios de su creación, cielo y tierra. ¿Dónde está el trono? La sala del trono. Lee el Salmo 47, 6 al 9, 93, 1 y 2, 103, 19. ¿Qué enseñan estos textos? Dice, Jehová, Rey de toda la tierra, firme es su trono, desde donde reina, dando el Salmo 47, 6 al 9. Y prácticamente los demás textos nos hacen énfasis, ¿verdad? Que la sala del trono está en el cielo también. Rey de toda la tierra. Dios es un rey. Presenta a Dios como rey. Manda en el cielo, rey del cielo y de la tierra. El presidente del cielo y la tierra. Porque Él es el creador, Él es el redentor. Y tiene un trono como todo rey, ¿verdad? Los reyes tienen trono. Y como dice aquí, Jehová, Rey de toda la tierra, firme es su trono desde donde reina. Es interesante que Rey tiene su trono, legisla, es el jefe, pues. Dios no es solo Rey en el cielo, sino también Rey de toda la tierra. No solo en el futuro, sino ya en el aquí y en el ahora. Salmo 93, 2. El Salmo 89, 14 y 97, 2. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca del carácter de Dios y de cómo gobierna? Bueno, teniendo en cuenta que Dios reside en el cielo, pero específicamente es condescendiente con su creación y desde el punto de vista espacial, de espacio, pues, dice, yo estoy localizado allí en eso que se llama santuario, y allí en su santuario tiene lugar su trono. Tengo un trono como rey, dice, yo soy rey y reino sobre toda la tierra y sobre todo el cielo, y tengo mi trono allí en el cielo, pero con esa palabra muy grande, cielo, en el santuario. Por ejemplo, en Apocalipsis 16, 17 dice, salió una gran voz del templo del cielo. ¿De dónde salió una gran voz? Apocalipsis 16, 17. Salió una gran voz del templo del cielo y del trono. Y del trono. La gran voz salió ¿de dónde? Del templo del cielo, del trono. En el templo del cielo está el trono, y de allí sale la voz. Qué bonito, ¿verdad? Salmo 11:4 dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Paralelismo, ¿verdad? Está en su santo templo
y tiene en el cielo su trono. El templo que está en el cielo y allí está el trono. Y de allí rige cielo y tierra. Qué maravilloso, ¿verdad? Una creencia no es común para las otras iglesias, a menos que sean adventistas del séptimo día. Es un privilegio que nosotros como iglesia, Dios nos reveló esta luz. No la tiene otra denominación. Sabes que hay santuario en el cielo, sabes que la Biblia habla del santuario en el cielo, como el Antiguo Testamento hace tanto énfasis. Aquí en la tierra también, pero no lo tienen como doctrina. Terminan todo con la cruz. Allí Cristo hizo todo, pero lo que hizo la redención librada plenamente, ¿verdad? No terminó en la cruz. Aunque fue completa, necesitaba otro paso. Completa en cuanto a que la salvación es plena. No hay lugar a duda que allí plenamente, cuando muere Jesús, triunfa sobre la muerte y nos permite a nosotros ser más que vencedores. Pero esa sangre que Cristo derramó allí, hoy se está aplicando ya en el lugar santísimo. La intercesión es allí en el lugar santísimo, no en la cruz de hace 2000 años. En ese sentido trasciende. El evangélico y el católico llegan hasta la cruz. Allí está todo, ya se completó todo, no se necesita santuario. Claro que sí se necesita santuario, porque es allí donde Cristo hoy intercede por nosotros, y intercede gracias a lo que pasó en la cruz. Por lo tanto hace falta ver a Cristo allí, imaginárselo en el santuario en este momento histórico cuando estamos hablando. Y tiene toda una serie de detalles que en el trimestre se van a ir desarrollando. ¿Qué nos enseñan los textos acerca del carácter de Dios? Salmo 89, 14 y 97, 2. Justicia y juicio son el asiento de su trono. Justicia y juicio son el asiento de su trono. Dios es un Dios justo, un Dios recto. Vive en el cielo, en un lugar específico, para que nosotros entendamos mejor esto, una cosa que es prácticamente demasiado solemne, demasiado infinita de entender. Vive en un santuario. Allí tiene ubicado su trono. Y el asiento, el fundamento de su asiento es nada más y nada menos que justicia y juicio. El gobierno de Dios, dice, abarca la rectitud y la justicia. Maravilloso, ¿verdad? Sigue diciendo, como también el amor y la verdad, estas cualidades morales describen cómo actúa en el mundo humano y subraya su posición en todo el universo. Estas cualidades que constituyen su gobierno son las mismas que Él quiere que su pueblo manifieste en su vida. Y es nuestro sagrado privilegio hacerlo. Así como es Dios, estas cualidades, justicia y juicio, rectitud, honestidad, justicia, tú y yo debemos ser así, hermano. Así como en obediencia a las leyes naturales de Dios, la tierra habla. La tierra habla y puede, no se hablara, ¿verdad? Pero dice, la tierra había de producir sus tesoros. Hay leyes naturales que siempre una mata, ¿verdad? La cuida, la guarda. Ella produce sus tesoros. Así, en obediencia a sus leyes morales, el corazón de la gente había de reflejar los atributos del carácter de Dios. Voy a repetir, así como en obediencia a las leyes naturales de Dios, la tierra había de producir sus tesoros, así también, diríamos nosotros aquí, así en obediencia a sus leyes morales, el corazón tuyo y mío debía reflejar los atributos del carácter de Dios. Tremendo, ¿verdad? HAD 127. El
Hogar Adventista, ¿verdad? Página 127. Entonces mire la responsabilidad, esta justicia y juicio que son el asiento de su trono, forma parte de las leyes morales que Dios ha puesto en los corazones, que quiere desarrollar por medio de su Espíritu Santo, y que es privilegio de los que somos iglesia de Dios, reproducirlo aquí en la tierra. Si somos obedientes a los mandatos divinos, como fruto va a salir la justicia y juicio, o sea, hombres rectos, mujeres rectas, hombres de verdad, mujeres de verdad. Como dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios. Ahí está el fundamento de lo que Dios quiere ver en la tierra. No tanta bla bla, sino hombres y mujeres que no se compran ni se vendan, hombres que se mantienen firmes, fieles a la verdad, a la honestidad, porque Dios es así. Dios es así. La lección del día martes 1 de octubre dice: la adoración en el cielo. En Apocalipsis 4:5 señala el folleto, ¿verdad? Está el fundamento, pues, de esta revelación de la adoración en el cielo. Indudablemente, capítulo 4 de Apocalipsis, cuando usted lo examina, se está adorando a Dios como creador. Como creador. Y es una visión del trono de Dios. Específicamente, ¿verdad? Una visión del lugar santísimo. Allí está el Padre. Allí aparece Jesucristo. Y hay serafines. Allí está el Cordero que fue inmolado. Allí aparecen piedras de las que utilizaban el sumo sacerdote. Aparece el candelero. Los 7 candeleros nos recuerdan al candelabro en el templo de Salomón. Aparecen los 24 ancianos, las 24 divisiones de los sacerdotes para los servicios en el santuario a lo largo del año, y sus ofrendas de oraciones en los cálices de oro, de incienso. Todas estas cosas que he dicho apuntan al culto de adoración en el Antiguo Testamento, que se centraba en el santuario terrenal. Los ancianos que aparecen allí en Apocalipsis 4, ángeles, serafines, o sea, es una adoración plena a nuestro gran Dios. Apocalipsis 4 se adora a Dios como creador, se le alaba fuertemente, como dice la palabra de Dios. Mire cómo dice los versículos, puede oír versículos 4, versículo 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, va describiéndolo, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que está, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, siempre hacen eso. Los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Una adoración plena, ¿verdad?, al Rey de Reyes. El capítulo 5, ahora se va a adorar a Dios como Redentor, como Salvador, el que puso su vida para la salvación de nosotros. Dice Apocalipsis 5:11, abreviando como el capítulo presenta a Jesús, presenta a los ángeles, presenta al trono de Dios, y la adoración tremenda, ¿verdad? Dice: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas
que en ellas hay, oí decir, al que está sentado en el trono y el Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Dios. 2 capítulos hermosos que muestran la adoración en el cielo. Dios como creador, capítulo 5, Dios, capítulo 4, y Dios como redentor, el Cordero que fue inmolado por usted y por mí, capítulo 5. Lección 2, lección 1, ¿verdad? Para el 2 de octubre, desde el santuario, Dios juzga. Aquí dice el atrio, pero realmente uno no consigue aquí un contenido de atrio. La lección del miércoles, Salmos 11:4 al 7, Habacuc 2:20, muy conocido este Habacuc. ¿Qué otra cosa hace Dios en su templo celestial y por qué es importante que sepamos esto? Resumiendo, ¿verdad? En la primera parte de la lección, el día domingo, ¿dónde reside Dios? Dios es omnipresente, Dios puede estar en todas partes, pero nos ha dado el privilegio de que lo ubiquemos específicamente en el cielo. Pero como es tan grande, en un lugar específico, en el santuario que está allá en el cielo. En este momento Él está allí. Y puede estar en todas partes, repito. 2, sería la otra lección del día lunes. En ese cielo donde está su santuario, leíamos, allí está su trono. Su trono como rey. Dios es rey y gobierna desde su trono maravilloso. Y ese trono, como leíamos, el asiento, el fundamento de ese trono es justicia y juicio. Y dice la revelación, el hogar adventista, es privilegio de nosotros, a medida que seamos obedientes, desarrollar estos atributos. El pueblo de Dios debiera ser también, como su fundamento es Dios, ser como Dios. No puede haber en nosotros doble cara, no puede haber en nosotros una actitud de injusticia, de explotación, de abusar del débil, de no hacer justicia por aquellos que sufren, que padecen en nuestra propia casa, no tener ventajismo, no sentirnos mejor que otros, sino más bien listo a ayudar, a servir, como lo hace Dios, lo hizo Dios y lo sigue haciendo Dios. Y luego estuvimos viendo la adoración que se le tributa a Dios en Apocalipsis 4:5. Ahora, en el Salmo 11:4 al 7 y Habacuc 2:20 nos hablan, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Más claro la cosa allí. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Bueno, vamos a leer todos los versículos de este Salmo 11. Ahora voy a repetir. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Allí, en el cielo, está el santuario, y allí está el trono, y allí está el rey mandando. Se le tributa adoración todos los seres creados, Apocalipsis 4:5. Ahora, ¿qué ocurre allí? Sus ojos ven, sus párpados examinan. ¿A quién? A los hijos de los hombres. Allí está Dios empeñado en un juicio, evaluando tu rectitud o tu no rectitud, observando, probando. Nadie escapa a sus ojos, dice la palabra santa de nuestro Dios. Jehová 11:5. Prueba al justo, el justo es probado, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Prueba al justo, lo somete a pruebas difíciles a veces, complejas, pero al malo, dice aquí la palabra de Dios, y al que ama la violencia, su alma los aborrece. El que ama la violencia en el hogar, el hijo que se rebela con rabia contra el padre, el hombre que maltrata verbalmente y físicamente el esposo a su esposa, el que le pega a un hijo con el deseo de destruirlo, de darle con toda la fuerza, el que es violento,
se le puede decir algo porque se altera, porque pierde el juicio. El que se acabar con la raza humana porque no la aguanta como ser humano. El que con palabras lanza dardos y veneno contra otro. Dios dice aquí lo aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Eso es lo que te espera a ti y a mí si somos violentos, si somos malos. Calamidades, fuego, azufre, viento abrasador será la porción del cáliz de ello. Vas a recordar el cáliz de la ira de Dios que fue echado sin misericordia sobre los violentos, sobre los que no terminamos de ser humildes como Jesús, sobre los arrogantes, sobre los soberbios, sobre aquellos que creen que una responsabilidad los hace superior y pisotear los derechos de otros, sobre aquellos que creen que esta es una empresa, que esta es una corporación y que Dios no está al control de esta iglesia, y violentan las leyes, y violentan los dictámenes de Dios, y violentan las órdenes de Dios. Eso también es violencia, y pasan por encima de la Biblia como si esto fuera un comercio, como si esto no fuera en verdad algo espiritual. Aquellos que dependen de la organización, que dependen de un diezmo, y de repente violentan estas normas de la palabra de Dios, violentan, aún así dice Jehová, para su propio beneficio. Aquellos que en un anciano allí, en una directiva, violentamos los mandatos de Dios a favor nuestro, para beneficiarnos nosotros. Vamos a colocar nuestra propia familia en un cargo aquí, vamos a buscar hacer las cosas que a mí me gustan, pasando por encima de una directiva. El pastor es uno solo en una junta, no es el voto decisivo. Él es uno, la mayoría es la que decide en la iglesia. Pero a veces la arrogancia, se violentan las reglas, las normas establecidas para hacer valer mi yo, mi egoísmo miserable. Lo que nos espera es calamidades, fuego, azufre. Dice el versículo 7. Porque Jehová, Salmo 11, 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. Ese es el fundamento de su trono. El hombre recto mirará su rostro. El hombre recto, la mujer y el hombre recto, miraremos, si somos fieles, el rostro de Dios. Con violencia jamás veremos el rostro de Dios. En los términos breves, sintéticos que he expresado aquí. Salmo 11:7. Y Habacuc 2:20, ¿verdad? Muy conocido por todos nosotros. Dios está en su santo templo, calle delante de él toda la congregación. Cuando Dios juzga, la sala del trono llega a ser un tribunal, y el trono celestial, el asiento del juez. El que está en el trono es el que juzga. Salmo 9:4-8. Un concepto conocido en el antiguo cercano oriente, donde los reyes a menudo estaban también como jueces. O sea que Dios es práctico. Eso también ocurría con los reyes del cercano oriente. Y el juicio divino involucra tanto a los malvados como a los justos. Mientras que los culpables reciben un castigo similar al que recibieron Sodoma y Gomorra, los rectos mirarán su rostro. Qué hermoso, ¿verdad? Donde está Dios en el cielo, en su trono, como rey, el asiento es justicia y juicio. Lo adora toda la creación. Y como decimos ahorita esta parte del miércoles, allí está Dios en su santuario, juzgando, no dando por sentado o pasando por alto al que hace mal ni al que hace bien. Todos son tenidos en cuenta, todos son juzgados, buenos y malos. Los justos son probados para que en su confianza a Dios, en la hora de crisis, clamen a Dios y reciban la bendición de Dios. Los malos también pasan por los ojos de Dios y no dará por inocente al malvado.
Dios es misericordioso, es muy bueno, si es verdad, es amor, pero como dice la revelación, no dará por inocente al malvado. Y bueno, nada menos y nada más, ¿verdad? En Hebreos 8, 1 a 2, una conclusión de toda la carta, de los primeros 7 capítulos de Hebreos, concluye el apóstol Pablo con las siguientes palabras. Ahora bien, Hebreos 8, 1 al 2, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hoy en día, allí está el santuario celestial, Cristo, ministro del santuario, a la derecha de Dios Padre, no en el cielo. ¿Dónde está Dios? Allá en el cielo, a la derecha de Dios Padre. ¿Pero en qué parte? No en el cielo, eso es demasiado grande. Está en el santuario, su morada. Está como rey en el lugar santísimo, en el trono. ¿Por qué decimos lugar santísimo? Donde está nada menos que la chequina en el Antiguo Testamento, creo que como una candela. Eso era la presencia de Jehová, que salía detrás del arca. Y en el arca que estaba los 10 mandamientos, la ley, el asiento de la justicia. Y encima de la ley estaba el propiciatorio, como decir, la misericordia. Allí estaba la candela, ahí estaba la presencia. Era el lugar más santo de los santos, por eso se llamaba el lugar santísimo. Desde allí se dirigía a Dios. El pueblo sabía que allí estaba Dios. Una sola vez al año entraba el sumo sacerdote a ese lugar, a la presencia de Dios directamente, allí en forma de candela. Allí estaba su trono. Allí está su trono hoy en día. Y allí, como dice Daniel, vamos a ver más adelante, se acercó al anciano de días, que era es Dios Padre, simbolizándolo como un anciano de días. Allí, Dios el Padre, para que podamos entender la experiencia. Al lado derecho, ahí estaba Jesucristo, listo a interceder por usted y este servidor en este momento, cuando estamos hablando. Por eso la parte del jueves dice lugar de salvación. Y en Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Allí está Cristo, ofreciendo su sangre, que implica perdón, que se derramó para perdonarte a ti y a mí. Y de esa manera Dios mirar del cielo a la tierra a través de Cristo, a través de la sangre, te ve a ti y a mí. Si hay sangre derramada, quiere decir que hubo confesión de pecado, que el Espíritu Santo obró en un pecador. Si hay sangre derramada, si esa sangre se presenta delante del santuario, por ti y por mí, implica que el Espíritu Santo obró para que yo confesara. Me produjo el arrepentimiento, porque eso no lo genero yo. Y eso hizo posible que me arrepintiera por la obra del Espíritu Santo, aceptara lo que en vez de morir yo por mi pecado, Cristo muriese por mí. Lo acepto como mi ofrenda por el pecado. Cuando el Padre ve esa sangre en el lugar santísimo, el Padre sabe que un ser humano en esta tierra aceptó el plan que Él trazó desde los tiempos sin fin, pues. Desde el principio del principio, ya Dios había preparado un plan para, si no el hombre cayese, y el hombre cayó, Dios en su amor, si el hombre aceptaba ese plan, iba a ser salvo. Y ese plan estaba allí reflejado en el santuario. Cada vez que se ofrecía una ofrenda de sacrificio, de intercesión, como ese cordero que todas las 24 horas, uno toda la mañana y otro toda la noche, una intercesión continua allí en el atrio. Allí estaba en el altar de sacrificio. El judío sabía que las 24 horas había un símbolo que representaba alguien que intercedía por ellos, que se pagaba la culpa, que se pagaba el pecado que se cometía, y allí estaba un cordero sacrificado por el pecado que cometió ese israelita. Hoy en día, Cristo, su sangre que se derramó allí en el Calvario,
no se quedó allí, sino que esa sangre es aplicada ya en el lugar santísimo. Se ofrece en favor de todos los que aceptamos el Espíritu Santo para producir en nuestros corazones arrepentimiento. Él es el que da el arrepentimiento. Entonces, en el Antiguo Testamento, el lugar de salvación era el santuario. En el Nuevo Testamento, hoy cuando estamos hablando aquí, el lugar de salvación es el santuario, porque allí es donde Cristo ofrece su sangre, su muerte, que es el origen de la sangre, por su muerte. ¿Por qué? Por tu pecado y por mi pecado. O sea, Cristo no está mirando de arriba hacia abajo, contemplándonos si hicimos bien, si hicimos mal. Cristo está intercediendo fundamentalmente para que tú y yo podamos tener paz en la cabeza, experimentemos la plena expiación, el perdón pleno de nuestros pecados, entender que Cristo como propiciación experimentó la muerte. Cristo sintió la muerte como si fuese un pecador, porque Dios lo hizo pecado. Cada vez que tú y yo pecamos, la ira de Dios que debía caer sobre nosotros, Cristo dijo que caiga sobre mí, para que usted y yo que estamos aquí interactuando podamos tener paz, tranquilidad en el Rey de Reyes, Cristo Jesús. Y bueno, vemos prácticamente el santuario y nos encontramos que en la Biblia, y especialmente en el Apocalipsis, bueno, cantidades de partes. El capítulo 1 ya está hablando de Jesús como sumo sacerdote. O sea que el Apocalipsis, hay muchas imágenes del santuario. Capítulo 1, Jesús como sacerdote con el cinto de oro, el candelabro. Capítulo 4 y 5 nos habla de esa adoración. Allí se ve el trono, se ve también los candelabros, se ve, o sea, elementos del santuario. En el capítulo 8 vemos el lugar santo allí representado en el versículo 2, 3, 4, intercesión allí. Es el capítulo 8. En el capítulo 11, la parte final, Dios destruirá a los que destruyen la tierra, y termina el capítulo 11 con una imagen del lugar santísimo allí en el santuario también. En el capítulo 16 logramos ver también, en el capítulo 15, pues, el tabernáculo celestial en los primeros versículos. Y así se van viendo, ¿verdad? En el capítulo 14 se oye una voz del templo. O sea, una cantidad de figuras que nos están mostrando que el santuario tiene vigencia. En Apocalipsis, las 7 plagas postreras, la voz sale del templo. En el capítulo 15 dice: el templo se llenó de humo y cayeron las plagas. ¿Por qué el templo? En el capítulo 14 también salió una voz del templo: mete tu hoz. Después que se describe los 144.000, después que se describe el último mensaje de amonestación, después que se describe bienaventurados los que murieron en el Señor, en ese capítulo 14 viene entonces el desarrollo nada más y nada menos que de la segunda venida de Cristo Jesús a esta tierra. Y cuando vemos la descripción en Apocalipsis 14, otra vez se incluye nada menos y nada más que el templo de Dios. Mire cómo dice la palabra tan bonita, ¿verdad? En Apocalipsis 14. Permítame leerlo aquí. Versículo 13, capítulo 14 de Apocalipsis: y oí una gran voz desde el cielo que decía: escribe. Y oí una voz desde el cielo que decía: bienaventurado que aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Permítame leerle aquí, verá. Y el versículo 15 dice: y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre las nubes: mete tu hoz y ciega. Y así pues se va narrando el templo como algo fundamental, donde se deciden las cosas. El versículo 17 dice: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, ahora para cosechar a los malvados, ¿verdad? Mire, toman decisiones, se manda la ejecución de juicio que sale desde el templo. En Apocalipsis 15, la palabra de Dios, nos encontramos con otras expresiones del templo. Dice el versículo 8: y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y el versículo 8 de Apocalipsis 15 dice: y el templo se llenó de humo,
por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. O sea, no hay duda que la iglesia adventista el séptimo día, Dios le ha permitido este conocimiento, y nosotros, para toda la humanidad hay que predicarlo, pero nosotros aprovechar este privilegio de esta intercesión que ocurre allí en el templo. Dice la parte final: con todo el santuario terrenal y sus servicios revelan importantes verdades relativas al santuario celestial y a la gran obra que se lleva allí a cabo para la redención del hombre. Elena White dice en Conflicto de los Siglos: la morada del Rey de Reyes, donde miles y miles ministran delante de él y millones están en su presencia. Daniel 7:10. Ese templo, el templo lleno de la gloria del trono eterno, donde los serafines, sus flamantes guardianes, cubren sus rostros en adoración, no podía encontrar en la más grandiosa construcción que jamás edificaran manos humanas más que un pálido reflejo de su inmensidad y de su gloria. O sea, cuando se mandó a hacer el templo aquí en la tierra, un pálido reflejo de lo que es ese templo que está allí en el cielo. Hay que echarle mucha cabeza que de qué tamaño es, que si aquí, que si para allá. Existe un templo, allí está el lugar de nuestra salvación, y así termina la lección. Recordemos siempre, ¿verdad?, el origen de ese templo. Éxodo 25:8, Dios le dijo a Moisés: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, y en ese santuario, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. Dios le dio un diseño, una copia, como decía Hebreos 8, Jesús, ministro del santuario, no del terrenal, sino una vez resucitado, de ese santuario celestial. Bueno, hermano, así comenzamos ese estudio del santuario, breve, sencillo. Después irá profundizando, pero lo que tenemos que entender es que en este momento, cuando estamos hablando septiembre y parte de octubre, hoy se está llevando a cabo una obra de intercesión final. Cristo está en el lugar santísimo, y este 22 de octubre, un año más desde el paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo, se está haciendo el juicio investigador. Es el día de expiación final. Estamos en un proceso donde Dios está revisando los casos de todos los que murieron, y muy pronto, nadie sabe, se va a iniciar el juicio de los vivos. Para aquellos que hablan por allí que ya no, eso es completamente falso. Más adelante les puedo dar la cita. Pero lo que sí es cierto es que hoy Dios espera que usted y yo podamos aprovechar esa intercesión, no solamente para perdonar, sino para borrar de nuestra mente todos aquellos que nos impide recibir la plenitud del amor de Dios, que es el derramamiento del Espíritu Santo en su vida y en mi vida. Dios les bendiga en esta lección y haga posible que podamos perseverar en el embrión del Evangelio para comprender el Evangelio pleno, como es el santuario, es ese embrión. Dios les bendiga, Dios les guarde.